Bienvenidos. Hoy no venimos a contar una historia simple, sino a desentrañar uno de los conflictos más complejos y dolorosos de la era contemporánea. Acompáñenos en este recorrido por la historia, la política y la humanidad detrás del conflicto palestino-israelí. Para empezar, debemos entender que este no es solo un conflicto de tierras, es una pugna de identidad. Como señala FOF 2014, la región nunca ha sido neutral arqueológicamente y ha estado vinculada a instancias de reconocimiento político, convirtiéndose en una pugna de identidad nacional, étnica y religiosa, por la recuperación e interpretación del pasado. Esta tensión se refleja en la economía y la vida diaria. Según Dadena 2007, mientras que geopolíticamente el problema puede verse como una cuestión territorial, desde lo cultural el conflicto es profundo, por los fundamentalismos religiosos de palestinos e israelíes de connotaciones particulares e imprevisibles. Todo estalla tras la Segunda Guerra Mundial. Desde el año 1917, la ONU ya hablaba sobre un hogar para el pueblo judío, pero todo esto estalla tras la Segunda Guerra Mundial, donde la ONU ordena la partición del pueblo de Palestina. Y este momento se llena de tensión entre todos los países, ya que no se iba a celebrar nada, sino se iba a mandar todos directamente a una guerra, a conflictos y discusiones diplomáticas. Al anunciarse la partición de Palestina, David Ben Gurion sabía que no iban a celebrar absolutamente nada y que se iban a venir momentos muy difíciles para la historia de la humanidad, donde se iba a llenar de conflictos, diplomacias se iban a romper y la presión de los países más potentes para tomar bandos ante estas opiniones. La ejecución del plan provocó un éxodo masivo. Informes internos de la época confirman que las operaciones de la Haganah buscaban lograr el control total de las líneas de comunicación y los asentamientos árabes hostiles, lo que llevó a que el 70% del éxodo árabe fuera causado directamente por las operaciones militares judías y el impacto del miedo. Así, la población palestina quedó atrapada en un exilio que hasta hoy se convirtió en un problema político irresoluble. Esto según Lapierre and Collins en año 2006. Bueno, la paz de Camp David fue una firma de acuerdo con Camp David, que representó un logro supremo para la política exterior de Carter. Le hizo ganar tanto a Beijing como Sadat el Premio Nobel de la Paz. Todo el mundo lo conocemos. Sadat y Beijing querían llegar a un acuerdo entre ellos donde el Cairo pueda volver a controlar Sinai y a la vez Israel, que recibiría el reconocimiento diplomático por parte de las más grandes y importantes potencias mundiales militares. La diversidad y el interés entre estas dos partes son elocuentes. Ambas posiciones, de por sí antagónicas y categóricas, obligan a que la potencia de Estados Unidos a ser creativo en las soluciones brindadas. Ojo que recordar que Estados Unidos es una de las potencias mundiales. En este caso, el estadounidense Bill Clinton tiene una doble tarea, dos grandes recursos. Por un lado es convencer a Arafat que las propuestas presentadas por Israel es lo mejor que le puede conseguir a los israelíes, y la otra parte es que debe convencer a Barak que entregar algo más de lo que ha hecho en ese momento, que no es mucho, pero es algo que puede convencer al pueblo israelí. El resultado de las últimas conversaciones, pláticas, ha sido una ausencia de puntos comunes entre ellos, con el requerimiento y la suspensión de las conversaciones. ¿Y dónde entra la política internacional? Según Gilboa, en el año 2023, la alianza entre Estados Unidos e Israel es clave. Aunque empezó con cautela en el año 1948, tras la Guerra de los 6 días en 1967, Israel se consolidó como un aliado estratégico vital contra la influencia soviética. Esta relación se basa en intereses de seguridad compartidos y en afinidades políticas y democráticas. A día de hoy, esta alianza sigue evolucionando, ya que, según Sánchez y Colompiela en el año 2025, tras el fin de la Guerra Fría y con eventos como los acuerdos de Abraham en el 2020 y el conflicto de 2023, el compromiso de Washington con la seguridad israelí permanece como un elemento constante de su política exterior. El conflicto se definió en batallas. La Guerra de los 6 días, 1967,
surgió de un equilibrio frágil tras el conflicto de 1956 y de la crisis del canal de Suez, como explica Lakhovsky 2008. Luego, en 1973, el ataque sorpresa de Yom Kippur lo cambió todo. Pese a la preparación árabe, Israel logró revertir la situación ocupando territorios estratégicos como las alturas del Golán y avanzando profundamente hacia el Sinaí, como explica Maffeo 2023. En este tablero, la ONU ha tenido un papel central pero complicado desde la Resolución 181 de 1947 para la partición, pasando por la creación de la UNRWA para los refugiados en 1948 hasta las resoluciones posteriores. Hoy organismos como la FPNUL trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana para evitar la escalada, mientras la UNRWA enfrenta una presión constante por la gran demanda de servicios de salud en la población. Esto nos lo menciona las Naciones Unidas en un artículo publicado en el 2023. Los años 90 trajeron los acuerdos de Oslo, en el cual se buscó la paz, pero el proceso lamentablemente se estancó. La asimetría de poder fue evidente y para finales de la década la situación se transformó. Según el historiador Louis Bosenberg, en una autonomía dependiente de unos bantustanes, bloqueando el crecimiento y disparando el desempleo. En medio de esta frustración estallaron las intifadas. De aquí surgieron grupos como Hamas, que según Sporl en el año 2006, se consolidó al combinar la asistencia social, actividad política y la resistencia armada. La región se volvió más compleja, con la entrada de actores como Hezbollah en el año 2006. Según Sharp y otros, evidenciando una creciente complejidad de las relaciones entre Israel, los grupos armados y los actores regionales. Comprender este conflicto es vital. No es historia pasada, es el presente. ¿Puede el miedo silenciar por completo a un niño? En Gaza, una crisis de salud mental invisible está dejando a cientos de menores sin la capacidad de hablar. Expertos de Médicos Sin Fronteras alertan sobre el mutismo traumático. Ante bombardeos continuos y un estrés extremo, el cerebro infantil se defiende retrayéndose por completo como un mecanismo de supervivencia. Para ayudarlos, los especialistas utilizan herramientas sencillas como el juego o soplar burbujas de jabón, logrando calmar su sistema nervioso para que recuperen muy lentamente sus palabras. El trauma en Gaza no solo destruye infraestructuras, está comprometiendo gravemente el futuro y el desarrollo de toda una generación, informado por Alejandra Martins de PBC News. 3, 2, 1. Para el otro lado.